transmitiendo 24 horas del día a través de 1000 watts de potencia en frecuencia modulada. Shekina 95.1. Señal con poder. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es el nombre verdadero de Dios? ¿Cómo se formó el universo? ¿Quién es Dios? ¿Cuál ¿Cómo puedo llevar una vida recta? ¿Cómo puedo llevar una vida recta? ¿Cómo puedo llevar Creo a Dios. ¿Quién creó a Dios? ¿Cómo puedo pensar? ¿Ha permitido? ¿Qué es la luz? ¿Cuál es el verdadero nombre de Dios? ¿Existe el alma? No fue casualidad que nos hayas sintonizado. Quédate con nosotros y hallarás respuestas claves para tu vida. Te felicito, has encontrado la exégesis de todas las cosas. Muy buenas noches a todos los que están sintonizando la antena de Shekina 95.1 FM. Les damos la cordial bienvenida a su programa, la exégesis de todas las cosas. Como cada lunes en punto de las 9 de la noche, estamos aquí. Les damos la cordial bienvenida pues a los que ya se conectan, al evangelista Alonso Ochoa. Te damos la bienvenida, a Nayeli Torres Gómez. Ya tenemos gente que sabe que en punto de las 9 de la noche pues estamos aquí en su programa. El objetivo del programa pues es que la iglesia despierte hacia las enseñanzas que ya están en la Biblia, y en este último año 3 meses hemos agarrado el libro de Apocalipsis, que es un libro que casi no se menciona mucho en las iglesias, para darle un desglose como se requiere este libro. Y pues para eso me acompaña mi compañero y hermano en Cristo, a Arturo Avendaño, que está aquí con nosotros. Arturo, un saludo que quiero mandar. Gracias a todos, Dios los bendiga. Pongan mucha atención a lo que vamos a ver hoy, está interesante. Y bueno, pues mandamos un saludo a mi esposa, ya por fin que nos casamos ya hace unas 2 semanas. Araceli Valencia, que está conectándose, al hermano José Pérez. Hermano, un saludo muy especial para ti, hermano. Muchas gracias por el favor ese que tan grande que hiciste. Tengo una deuda de gratitud. Ahí estamos pendientes. A Irma Hayatán, que está conectándose, y bueno, pues a todos los que empiezan a sintonizar. Vamos a empezar con el libro, el capítulo 13. Ya habíamos leído acerca de la bestia que sale del mar. Ahora toca pues la bestia que sale de la tierra. Y pues vamos a leer el capítulo 13, pero desde el versículo 11. Y dice así a la letra, Apocalipsis 13, versículo 11 hasta el 18. Dice a la letra: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes de un cordero, pero hablaba como un dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Bueno, pues ahora sí vamos a profundizar. Saben que
En la semana, estudiando un poco sobre este tema de la marca, ¿verdad? Que es tan, pues que la gente la tiene tan estigmatizado, ¿no, hermano? La marca, muchos decían que la vacuna, ¿no? Contra el COVID era la marca y ha habido a lo largo de la historia otras marcas, entre comillas, ¿verdad? Que se han supuesto que son, pero son meras especulaciones. Vamos a irlo viendo, ¿no? A lo largo de lo que podamos ir desglosando. Y bueno, Arturo, hay dos bestias. La primera ya la hemos desenmarañado, la bestia que sale del mar, ¿no? Habíamos dicho que es una bestia, es un gobierno, es un reino que sale de entre la gente, ¿no? Pero esta bestia que sale de entre la tierra, ¿qué podemos entender ahí? Bueno, aquí el versículo empieza después. Dice después, es decir, primero pasó el acontecimiento que vivimos. Primero surge la bestia que viene del mar. Ya dijimos quién era, el anticristo. Y después, es decir, pasó eso y luego viene lo que sigue. Es decir, sale este personaje. Este personaje junto con el anticristo se ha hablado a lo largo de la historia. Pero eso es diferente al primero en cuanto a de dónde sale. Normalmente cuando hablamos de la tierra, estamos hablando de gente educada, tranquila, de algo tranquilo, civilizado. Normalmente cuando se habla de tierra, aquí la palabra otro, se usa la misma palabra, ya habíamos comentado de los ángeles, la palabra ayos, que quiere decir otro igual, es decir, otro hombre, porque hay muchos que piensan que son movimientos, que son gobiernos, simbolizándose un país, un reino. No, por aquí es una persona en particular, porque dice la Biblia, la misma palabra que usamos quiere decir otra de la misma clase. ¿De cuál clase? Pues del que estamos hablando anteriormente, que ya dijimos que era la bestia que sube del mar, y dijimos que era el anticristo, y dijimos que era una persona real, física, de carne y hueso, así como nosotros. Nada más que pues obviamente traen un poder con otras características claro, superiores, ¿no? A las exactamente. Pero lo que lo hace superiores a ellos no es que sean, sino el poder que viene, de donde obtienen su poder, más bien, que viene de las tinieblas. Eso es lo que le hace diferente a nosotros. Pero en cuanto a estos dos personajes, van a nacer igual que como nacimos nosotros, igual que nacieron los radioescuchas, porque muchas veces se piensa que, incluso yo he oído comentarios que dicen que van a nacer de una bruja. Bueno, la pregunta es, ¿acaso las personas que nacen de una bruja tienen más maldad que otra persona? No. De hecho, cada ser humano trae el mismo contenido de maldad que cualquier otro que nace en la tierra, lo mismo, la misma cantidad más bien. Así de maldad, la concupiscencia que fueron heredadas de las primeras personas, que siempre le llamamos nuestros padres, Adán y Eva, precisamente cuando pecaron, pues de ahí se heredó todo eso. Pero en cuanto a esos mitos, que es un reino, es un movimiento, no, aquí es una persona real de carne y hueso, precisamente, para que quede bien establecido. Así es. ¿Y que surge de la tierra? Sí, precisamente lo que acabamos de comentar. Lo que se representa es eso, precisamente, a una persona educada, culta, conocedora, ya no es, sino que ya sale de una, ¿cómo le podemos decir? De una región, ya no de todo. De toda la gente, ¿no? De todo el mundo, por así decirlo, no lo escoge toda la gente, sino sale de una región en particular. Y este personaje, pues obviamente viene con el anticristo. Acuérdense que es paralelismo, ¿no? Es un paralelismo con el ministerio de Jesús y Juan el Bautista, que era el profeta que tendría que venir, que se había anunciado anteriormente que iba a abrir el camino, es decir, iba a anunciar el evangelio, el bautismo y todo eso, para luego para presentar al Mesías y luego el Mesías empezar a predicar. Entonces esto es algo similar. Personaje es ¿cómo le podemos decir? Un antisacerdote, ¿no? Algo así. Pues un sacerdote, un profeta, obviamente,
usurpando el lugar, engañar, pues precisamente ese es el objetivo de estos dos personajes, engañar como tomando el lugar, usurpando el lugar del verdadero, El verdadero Elías. exactamente, por así decirlo, o en su momento fue Juan el Bautista. Juan el Bautista. ¿Cómo le podemos decir a este hombre que viene a... Pues por ejemplo, vamos a nombrarlo un antiprofeta, ¿no? Sí, Un- pero un- que viene a darle auge a la carrera del anticristo? ¿Cómo le Mm. podemos A promoverlo, es un por promotor. eso es exactamente como un promotor de este personaje que lo vimos en capítulos anteriores. Y aquí lo que llama la atención de este versículo o de este pasaje, perdón, es que como la primera bestia le da poder a la segunda, y luego la segunda crea una imagen de la primera bestia para que adoren a la primera bestia, ¿no? Pues precisamente vamos a ver qué es un falso profeta en la Biblia. Precisamente de ahí viene vamos a entender un poquito, precisamente anteriormente, cómo se catalogaba a un falso profeta en el Antiguo Testamento. Fíjate que sucedió un caso de una hermana hace días en la congregación. Me dice, hermano, en mi iglesia profetizaron, un hermano se fue a la iglesia y profetizó que cierto acontecimiento iba a ocurrir el lunes. Entonces digo, ok, hermano, le digo, mire, pues, entonces dice, queda la duda, ¿va? Si es profeta o no. Le digo, mire, simplemente la Biblia dice que, por ejemplo, si lo que dijo este hombre se cumple el día lunes, ¿va? Porque dio una fecha muy específica. Le digo, pues entonces el hombre es profeta. Pero si no se cumple, pues simplemente no es profeta. O sea, ¿cómo se reconoce un profeta? Por la profecía misma que se cumple. Fíjese lo que dice este pasaje en el Antiguo Testamento: cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o el prodigio que él te anunció, diciendo, vamos, fíjate bien, vamos en pos de Dios ajenos que no conocéis, y sirvámosles, no daréis oídos a la palabra de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Aquí la primera característica de un falso profeta, precisamente es eso lo que acabas de decir. Si se cumple lo que está diciendo, si no se cumple, así es un falso profeta. Y luego dice, si te incita a adorar a otros dioses. Exactamente. ¿Cuál es el ministerio de este personaje, del falso profeta? Pues precisamente engañar, ¿no? Exactamente, y promover la idolatría, porque dice que forman una imagen, hacen una imagen, y luego hace que todos los... La adoren. Ajá, exactamente. Entonces ahí vemos otro punto de un falso profeta. Así es. Otra de las características de un falso profeta es que te alimenta con vanas esperanzas. Precisamente estos dos personajes de que estamos hablando, pues precisamente todo lo que hacen, las señales, todo lo que dicen, precisamente son cosas falsas, que no son ciertas, que no van a ocurrir, precisamente porque se hacen pasar como si fueran los verdaderos, pero realmente, por eso dice que tiene dos cuernos, ¿cómo? Un cordero, los corderitos que son animalitos tiernos, inofensivos. Claro. Y además pues eran los que se ofrecían en el sacrificio. Es decir, es otra característica que nos da a entender que este personaje también viene como una falsificación de lo verdadero, del verdadero cordero. También precisamente, entonces cuando él aparece, lo dice como cordero, es decir, algo tierno, inofensivo. Sí, claro. ¿Qué más le podemos agregar ahí? Características que tiene el cordero. Ajá, exactamente. Bueno, la característica más principal de un cordero es que cuando se le agrede, cuando se vea, no brama, no se queja, no escapa de su agresor, pues del que lo quiere agredir. Incluso un cordero tú puedes degollarlo al animalito, y no va
pues no va a ser ningún signo de escapar o de huir de ti, o sea, es muy dócil ese animal, es muy noble. Fíjense, y otras características de los falsos profetas, que son impíos, adúlteros, ambiciosos, ilusos, y luego dice e idólatras. Precisamente es la característica de todos de estos dos personajes que van a aparecer en su momento, y es todo lo que nos están, todas estas características son las que están aquí plasmadas. Que quisiera yo leer un pasaje. Quiero poner a los radioescuchas un poquito en contexto porque está largo, pero si quieren leer toda la historia completa, está en el libro de Primera de los Reyes, el capítulo 22. Eran dos reyes que iban a ir a la guerra, ¿va? Entonces a uno le dice al otro: tráeme a todos los profetas que tienes de Dios, para saber si Dios nos aprueba ir a la guerra o no. Entonces manda a otro rey a llamar a todos los profetas de Dios, y todos le profetizan que vayan a la guerra. Entonces el rey de Judá le dice: ¿ya son todos los profetas? Le dice: pues me queda uno, pero no me gusta él imitarlo, dice, porque siempre me profetiza mal. Entonces el rey de Judá le dice: pues tráelo, dice, porque no vamos a ir a la guerra hasta estar bien seguros que Jehová nos manda. Entonces mandan traer al profeta, y el profeta les dice a los reyes que sí, que vayan a la guerra, que ¿verdad? No les dice que Jehová les autoriza, pues dice: no, sí vayan. Entonces el rey de Israel dice: no, dice, yo te conozco, siempre me profetizas mal, dime lo que de verdad Dios te reveló. Entonces en el versículo 22 del capítulo 22, bueno, vamos a leerlo desde el 19. Aquí está la respuesta que el profeta le da al rey, ¿verdad? Le dice: entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Y él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. O sea, vamos entendiéndolo así, ¿verdad? Hay profetas, pero también hay falsos profetas. Y estos falsos profetas, como aquí en el capítulo 22 de Primera de los Reyes, son permitidos esos espíritus por Dios. Cuando una persona es muy necia, es muy terca, como el rey Acab, entonces Dios permite esta clase de falsos profetas. Entonces, incluso Jesucristo dijo que engañaría el anticristo a muchos, y si fuere posible aún a los escogidos. Fíjense, o sea, cuando una persona es muy terca, muy testaruda, hay gente que le gusta, Arturo y querido Radio Escucha, le gusta que le endulcen el oído, le gusta que le digan: te va a ir bien, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. Y es cierto, Dios puede prosperarnos y bendecirnos, pero también hay que entender cuando estos profetas vienen de un espíritu de Dios o vienen de un espíritu de engaño. Para poder discernir los espíritus hay que pedirle a Dios consejo, que nos aconseje bien, que nos enseñe a discernir esta clase de espíritus. Adelante, Arturo. Dice que este cordero trae dos cuernos. Acuérdense que ya habíamos visto que los cuernos representan siempre poder, dominio. Entonces se ha comentado mucho que estos dos cuernos, uno representa el poder, la autoridad civil, y otro representa la autoridad religiosa. Y en efecto, este personaje, ahí dice más adelante que recibe que la autoridad de la primera bestia, del gobierno, o sea, la autoridad de gobierno para gobernar el reino de la bestia. No que la bestia se quede sin autoridad, sino que los dos al mismo tiempo van a gobernar, porque hay muchos que comentan que dicen que ya como recibió toda la autoridad delante de la bestia, entonces ya la bestia no tiene ninguna autoridad, no tiene gobierno, no. Los dos están, acuérdense que el personaje principal aquí es Satanás,
en lo espiritual, y luego está el anticristo, que es el actor principal de lo que estamos hablando, de lo que venimos hablando, y el representante o el promotor del anticristo, pues es el falso profeta. Pero eso es lo que representan esos dos cuernos: la autoridad que recibió para gobernar civil, y una autoridad en todo el reino, no en todo el mundo, no nada más en cierta parte. Acuérdense que el anticristo tiene una autoridad global, ya lo dijimos, todo pueblo, tribu, lengua y nación, es decir, a todo el globo terráqueo. Entonces este sumo sacerdote, así se le llama también como sumo sacerdote, es precisamente el que va a guiar esta adoración, más adelante lo dice, esta adoración a la imagen del anticristo, que vamos a ver más adelante precisamente. Entonces ya habíamos comentado también que, pues, cómo nos imaginamos que iba a ser este tipo de adoración en todo el mundo. Un sistema bien ordenado, organizado, bien gobernado también, por estos personajes. Y precisamente este sumo sacerdote o líder religioso que guiará a las personas a la religión satánica de adoración al anticristo. Precisamente, esa es la idea. Y deificar al anticristo, precisamente. Es como cuando apareció Juan el Bautista, que hablaba del Salvador del mundo, del Así Mesías, es. del que iba a perdonar pecados, el que iba a bautizar con Espíritu Santo. Entonces... Y glorifica a Cristo, Juan el Bautista, Exactamente. porque cuando lo ve bajar a las aguas, él mismo dice: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Luego a Juan el Bautista, los discípulos que tenía Juan, le dicen en su momento: Juan, no te preocupa que Cristo está teniendo más adeptos que tú. Y lo vuelve a glorificar. Juan el Bautista va diciendo: es necesario que yo disminuya, que yo mengue para que Cristo crezca. Entonces, quiere decir que es un ministerio o antiministerio similar a eso. Este falso profeta se va a encargar de dignificar la imagen del anticristo, no decir: él es el Mesías, él es el que esperamos, él es el que hay que adorarlo, hay que venerarlo, hay que... Exactamente, ya lo comentamos, que todas esas palabras, cuando alguien usa o se adjudica los atributos divinos, pues son blasfemias, que ya lo habíamos explicado. Precisamente este tipo de blasfemias va a ser algo abiertamente en este tiempo. Es una blasfemia constante contra Dios, contra su nombre. Ya vimos su tabernáculo, precisamente. Esa es la función principal de este falso profeta. Del falso profeta. Hay algo muy interesante en Mateo 24. Habla de falsos profetas y está hablando al mismo tiempo. Es decir, fíjense bien lo que voy a decir y lo pueden ustedes corroborar. Es decir, que va a ser él como cabeza y va a tener a su séquito. Exactamente, sus discípulos, por así decirlo, su equipo de falsos profetas, porque ahí en Mateo se habla en plural, no habla en singular. Sí, a ver si lo podemos checar. Ahí es el capítulo 24. Dice el 24... Y se levantarán falsos profetas, hablando en plural precisamente. Dice el capítulo 24 desde el verso 3. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Respondió Jesús y les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahí está. Y acuérdense cuál es el contexto de ese versículo. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué señales habría antes del fin? O sea, es inequívoco que además de este personaje va a tener sus profetas, sus servidores activos.
precisamente este falso profeta es alguien que habla en lugar de otro, es decir, en lugar de el anticristo, y actúa en nombre de Así es. del mismo. Precisamente este es el papel principal, y va a ser un servidor activo del anticristo, Claro. y es un poder subordinado a él precisamente, aunque tenga toda la autoridad. Arriba del falso profeta está el anticristo, y arriba del anticristo está el dragón. Y se debe de entender, hermano Arturo, que así como el espíritu del anticristo ya maquina, el espíritu del falso profeta también, ¿eh? Fíjense, pongan atención en esto. Cualquier religión o cualquier secta, la que usted me mencione, por decir alguna, ¿va? Todas esas, llámese el Islam, Testigos de Jehová, la que usted me guste y mande, a todas, el líder de esa religión se le ha aparecido un ángel, a todas. No hay una que tenga la excepción, no. A Mahoma se le apareció un ángel, a Will Smith, a Joseph Smith se le apareció un ángel, a Russell se le apareció un ángel, al que usted me mencione, siempre hay la característica de un ángel apareciéndose y que le da una revelación, que esa es la verdadera, ¿no? Entre comillas. Entonces, el espíritu del falso profeta también ya ronda y también ya empieza a maquinar entre nosotros, ¿no? Sí, de hecho, desde Juan lo mencionó en sus epístolas, primera, segunda y tercera, que dice que el espíritu del anticristo ya está en el mundo. Así es. Pero pues ese es un mover, y estamos esperando, bueno, hasta que se cumpla en la personificación. De hecho es una persona al final, pero hay un movimiento que es un preludio para la aparición de él, y lo estamos viendo. Miren, la apostasía, hermanos, es tan grande como lo que me platicaba esta hermana. Ya hay muchos profetas, entre comillas, o autonombrados profetas dentro incluso del cristianismo. Entonces debemos estar apercibidos, iglesia, para que Dios nos dé el discernir de quién es profeta y quién no es profeta. Hay mucha diferencia entre alguien que es profeta, alguien que tiene el don de profecía. Son dos cosas muy distintas. Pero ya hay tantos profetas, entre comillas, que se levantan que no lo son. Incluso ellos mismos se engañan a ellos mismos diciendo que son profetas, y debemos estar apercibidos para todo eso. Entonces el espíritu también del falso profeta pues empieza a moverse, incluso dentro de la iglesia cristiana. Bueno, habíamos comentado también que este personaje es una persona real, física, de carne y hueso, como usted y yo. ¿Por qué? ¿Y por qué mucha gente dicen que es un gobierno, es una ideología, es una institución? Le voy a decir por qué no. ¿Por qué estas dos personas dicen que fueron lanzados vivos? ¿A dónde? Al lago de fuego. Sí, claro. Sería ilógico aventar una institución al lago de fuego. ¿Qué castigo recibiría una institución? No, pues, discúlpeme, una ideología. Pues es ilógico, ¿va? O un gobierno, ¿te imaginas? Sí. A un país, vamos a echar este pedazo de terreno. Vámonos. Los países son personas morales, no vamos a hablar de eso, ¿va? Son Sí. cosas que no son físicas, sino que están, que fueron instituidas por un séquito de personas, un grupo. Sí, ¿no? ante la ley, tienen una organización, tienen órganos exactamente, pero no son personas cosas físicas. Exactamente, como usted y yo. Entonces, por eso que no es una ideología, que no es una institución y que no es un gobierno. Para todos aquellos que leen todos estos comentarios, estos libros, discúlpenlo lo que les voy a decir, pero a mí me ha tocado y también he leído varios de estos libros y están totalmente errados. Tengan mucho cuidado con eso, y hay que poner atención, hay que leer siempre las escrituras, porque hay mucha información que está mezclada con el evangelio, con las iglesias. Toda esa información, y la mayoría de esas informaciones son informaciones erradas que se agarran de los testigos de Jehová, de los adventistas, y claro, de ideologías que vienen desde el primer siglo, ¿te imaginas? Sí, o sea, siempre hay que revisar la fuente, verificar la fuente de donde viene, y siempre cuestione la autoridad, porque a veces hay pastores que les enseñan de esta manera y a veces no es así. Entonces tiene uno que estudiar, ¿va? Que irse al fondo de la información que se le da. Incluso este personaje tiene que ser un judío, lo voy a decir con todas
Las letras. Las letras, totalmente. Ya dijimos que la tierra era un gobierno ordenado, ya es lo que representa la tierra. ¿Qué más nos falta? Seguimos. Dice el versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Saben que hace poco, hace unos días en China, programaron a unos drones para que simularan un dragón en el cielo, ¿va? Entonces estaban también coordinados que miraban la imagen como pues muy real, se miraba muy real. Entonces, ¿qué tipo de cosas podría hacer falso profeta? Bueno, pues esos, ¿va? Los que creen en Cristo, por ejemplo, los que creemos en Cristo, pues ponernos una señal, ¿no? En el cielo de un Cristo, ¿no? Redentor. Los que creen en Buda, pues una imagen de Buda, ¿no? Los que creen en Mahoma, pues algo de Alá, ¿no? Puede engañarte de esa manera. Porque si para un dragón fue algo espectacular para el mundo, a verlos. Entonces puede hacer ese tipo de señales, ¿no? Mezcladas ya con la tecnología para engañar también a las multitudes. Creo que nos faltó comentar que hablaba como dragón. Acuérdese que esa es su verdadera identidad, de dónde viene. Acuérdese que el dragón, ya dijimos que era Satanás, precisamente sí. De ellos reciben estos poderes engañosos. Incluso se ha comentado que estos personajes van a estar poseídos por demonios, precisamente de alto rango, para poder hacer este tipo de señales, ¿va? Es un comentario. Ahora, en cuanto a la imagen de la bestia, dice, aquí me asombra porque dice que, dice, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen, o sea, esta imagen va a ser creada, pues, por el ser humano, ¿no? Mandados por este falso profeta. Por ahí leí un comentario del primer siglo, de un obispo precisamente de aquel entonces, de los que gobernaban las iglesias, que dice que es un comentario nada más, no quiere decir que sea así, o tal vez sí, o tal vez no, que esta estatua era de oro. Se hizo un comentario de un personaje del primer siglo. A ver si ahorita lo encuentro más adelantito, aquí lo tengo en mis notas, y ya podérselos compartir bien. ¿En dónde vamos? En el versículo 15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ya vimos lo del que hace descender fuego, ¿no? Se me hace que nos brincamos ese, ¿no? Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. ¿Sí lo leímos eso? ¿Sí lo desglosamos? Y hace que la tierra los moradores de ellos adoran a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Ese es el 13, dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Precisamente por eso la gente va a creer que es el verdadero, en este caso el Mesías, el anticristo, o Juan, por así decirlo, el profeta, un verdadero profeta, vamos a decirlo así, porque este personaje no nada más habla y dice, no nada más gobierna o tiene autoridad, sino que hace señales, es decir, milagros, acontecimientos que no son naturales al ser humano común y corriente, sino que hace milagros para que la gente pueda decir, oh, verdaderamente estas personas son sí, pues son divinas. Exactamente, tienen los atributos, tienen las características divinas. Acuérdense que estaba profetizado que Jesús era, dice, hijo nos es nacido, hijo nos es dado, son dos cosas diferentes. Nacido quiere decir, se refiere a la naturaleza humana de Jesucristo, que venía de la descendencia de David. Y hijo nos es dado quiere decir, se refiere a la naturaleza divina, que existía ese hijo anteriormente, que vino a encarnarse. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿En qué estábamos? Ya se me fue.
En Se el me fue la- que dice que se le dio que incluso puede hacer descender fuego del cielo, el verso 13. Bueno, dijimos que con estas señales y estos prodigios, solamente los puede hacer, ya dijimos, que alguien que sea divino o alguien que tenga el poder, ya sea que Dios le haya dado el poder a una persona, o en este caso de que estamos hablando, sea un poder maligno que viene de Satanás precisamente. Con estas señales, y luego dice, hace descender fuego del cielo. ¿Quiénes fueron los que, o de los profetas del Antiguo Testamento, o el profeta que hace descender fuego del cielo? Fíjese bien, nada Sí, más. pues Elías. Entonces, y esto que hace descender fuego del cielo quiere decir que lo va constantemente, a cada rato. ¿Para qué? Pues precisamente para confundir a la gente, o engañar en este caso. ¿Para qué? Precisamente para que crean que estos personajes son los que Así es. ¿cómo te diré? Los que ha profetizado la Biblia que vendrían al mundo, es decir, el Mesías. Como primero no lo recibieron y están esperando, pues precisamente para eso hacen estas señales. Así es. Y luego precisamente ya todos flojitos y cooperando, es decir, ya todos engañados, ahora sí, Él manda, hágase una imagen a la bestia, es decir, algo que se parezca. Sí, al anticristo. Precisamente ¿no? la imagen, pues normalmente cuando se hace una estatua de alguien, se hace como es el aspecto. Así es. Y creas, por ejemplo, como en Corea del Sur, la estrategia que usó el primer dictador de Corea del Norte, perdón, fue precisamente crearse una imagen. Entonces, el crear una imagen hace que crees un adoctrinamiento en las personas, hace que se cree un culto a la persona. Entonces, él crea un culto a la persona para que la gente tema. Incluso están tan adoctrinados estas gentes de Corea del Norte que piensan que su líder tiene control mental sobre ellos, o sea que sabe los pensamientos que ellos tienen. Entonces de esa manera controlan a las masas en Corea del Norte. La televisión, por ejemplo, ahí en Corea del Norte, las 24 horas están bombardeando de pura publicidad política, ¿verdad? Que el presidente inauguró un puente, que el presidente hizo un hospital, que el presidente ganó las olimpiadas, que el presidente... Entonces, 24 horas están bombardeándolos de pura información hacia el presidente para crear precisamente ese culto a la persona y crearte una idea de que lo que tú hagas o lo que tú digas lo va a escuchar el dictador y tengas tú precisamente ese temor, ¿no? Entonces, esta imagen con la tecnología que se tiene ahora, bueno, pues es como el gran hermano, ¿no? Donde te va a poder estar viendo y donde te va a poder estar escuchando en cualquier parte, que de hecho ya existe esa tecnología, ya se ha comprobado que hasta los dispositivos que tienes en tu mano te escuchan y te ven, es un hecho. Búscalo hasta en Google, te va a dar la información, ¿sabes? Adelante, Arturo. Sí, muchas empresas se han acusado de eso, que están metiendo dispositivos. Sí, para o sea, estar simplemente, escuchando mira, siempre. tú habla, querido, radio escucha, habla de lavadoras y automáticamente Facebook o cualquier aplicación te va a empezar a mandar información de lavadoras. Así es de simple, o sea, quiere decir que los dispositivos que tienes a tu mano pues están escuchándote y están viéndote, ¿verdad? Hasta qué punto no sé, pero de que es un hecho, es un hecho. Y ya no lo ocultan, de hecho las empresas ya no lo ocultan. Antes sí, pero ahora ya no. Es muy, muy obvio. Sí, cuando se deifica, a una persona o una imagen, pues se considera como algo sagrado que se le tiene que respetar y que tiene los atributos como si fuera un Dios verdadero, por así decirlo. Precisamente en eso consiste la deificación de las cosas, para que le rindan adoración, le tengan como algo santo o sagrado. Vamos a hacer un comentario acerca del falso profeta en cuanto a que recibió la autoridad. Ejerce el mismo tipo de poder demoníaco y autoridad que el anticristo, ya que ambos han recibido
el poder de la misma fuente infernal, precisamente lo que decimos, cuando él recibe la autoridad, estos dos la reciben precisamente del dragón. El anticristo va a delegarle la autoridad a este falso profeta, ya lo hemos comentado. ¿Para qué? ¿Cuál es la actividad principal de este falso profeta? Pues precisamente llegar a las masas a que adoren al anticristo. Precisamente esa es su actividad, precisamente. Y pues esos acontecimientos sorprendentes y espectaculares, pues con más ganas los va a llevar cautivos a creer a esta gente. Acuérdense que ya habíamos hablado que estas personas que creen son aquellos que no están escritos. Lo vimos en el programa pasado, que no están escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, ya lo hemos comentado. Y normalmente cuando habla de estos personajes que le adoran, pues son estas gentes impías, malas, que rechazan la verdad y que precisamente pues no van a alcanzar, no van a entrar a la salvación. Porque más adelante vamos a ver que esta marca que se les va a poner a las personas, si alguien la recibe voluntariamente, pues está excluido precisamente, claro, del reino, del gobierno de Cristo. Está fuera de él. Fíjate que, bueno, porque luego vamos a tocar ese tema, ¿no? Sí, de la exactamente. Marca. Ahora sí vamos a leer el verso 15 dice: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Qué tremendo, ¿no? Que hace influir un aliento sobre esta imagen, ¿no? Ahorita vamos a ver a qué se refiere eso. Fíjate, esta imagen es diferente a todas las imágenes que se conocen. Acuérdense que la Biblia dice que las imágenes, normalmente los dioses o las imágenes que se hacen en la tierra, dice que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan, tienen pies y no se mueven. Pero esta es diferente. Esta sí va a hablar. De hecho va a poder discernir si tú traes la marca o no, y va a ejecutar un juicio sobre ti. Precisamente va a tener ese. Pero bueno, ¿a qué se refiere con aliento precisamente? Vamos a ver qué palabra se usa aquí para de la que habla aquí la Biblia cuando dice que se le infunde aliento. La palabra que se usa aquí en Apocalipsis es la palabra neuma, ya lo habíamos comentado fuera del aire. Así es. Que quiere decir aliento o aire. De ahí viene la palabra neumático. Precisamente los que usamos normalmente en los vehículos. De ahí viene. Esta palabra no es como la que usamos para que la palabra bios, que se refiere a la vida que tenemos todos los seres humanos aquí en la tierra, que hace que se mueva el cuerpo, que estemos que hable, vivos. Exactamente, que estemos vivos. No es bios ni tampoco es zoe. La palabra zoe se refiere cuando uno nació de nuevo en Cristo, a la vida cristiana. Entonces aquí la palabra que se usa es precisamente neuma. Es un aliento. ¿Para qué? Para que esta imagen pueda hablar, escuchar y ver. Escuchar y ver, y mandar a matar a todas aquellas gentes que no tenga la marca de la bestia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Que no, es decir, no se va a convertir en un ser humano. Por eso dije, ni bios, pues habla aquí, no se utiliza esta palabra precisamente en Apocalipsis. Porque yo a veces hubo mucho tiempo que pensé precisamente, que dije, bueno, ¿cómo va a ser esto que le infunde aliento? ¿Que acaso está hablando el mismo aliento que tenemos nosotros cuando Dios nos creó y sopló aliento de vida y fuimos un ser viviente? Siempre redundó mucho en mi mente, pero hasta que ya leí yo bien y vi la palabra que usa aquí, pues no va a ser así, no se va a encarnar, no se va a convertir en carne, en un ser humano, simplemente nada más va a hablar. Va a tener y de hecho lo estamos viendo cómo avanza, Arturo, esto de la inteligencia artificial sobre la tecnología. O sea, hay una iglesia, fíjese qué tremendo, Radio Escucha, hay una iglesia
episcopal, no me acuerdo en qué parte del mundo, luego lo voy a poner ahí en la página de la exégesis, donde no tienen pastor. No tienen pastor. Han puesto una inteligencia artificial, fíjate la locura, para que los pastoree. Una inteligencia artificial es la que da los sermones. Y esto no es ciencia ficción, radio escucha, es algo que está pasando. Está pasando en este tiempo, en el 2023. Bien lo dijo Guillermo del Toro en una de sus entrevistas, dijo, después de la pandemia, dice, yo siento que algo está terminando. Y lo sentimos todos. O sea, hay un ciclo que se está cerrando. Está avanzando todo muy rápido. Está todo preparándose para algo. Realmente estamos en el principio del fin. Fíjate qué tremendo. Una inteligencia artificial pastoreando una iglesia episcopal en tiempo actual. Ahora, no es el falso profeta, sabemos, pero sí son ensayos, son principios, son comienzos o antecedentes de lo que va a acontecer. Debemos de estar, radio escucha, muy alertas a lo que está pasando en el mundo. Siempre se lo voy a repetir, siempre que tengamos este espacio se lo voy a decir, deje de ver gatitos bonitos en YouTube y póngase a investigar lo que está pasando en la humanidad en tiempo real. Es un regaño fuerte, pero es real. No quiero que un día esté en la presencia del Señor y le diga, no, Señor, yo no sabía. Hay un programa y hay una radio que te está hablando la verdad, ¿verdad? Hay una estación de radio que te habla la verdad y te la habla bien y directa. Entonces, está pasando, radio escucha, esto en el mundo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Estás preparado? Dijo Cristo, hallará fe en la tierra el Hijo del Hombre cuando todo esto acontezca. Entonces es para reflexionar, ¿verdad? Esta iglesia episcopal que empieza a ser pastoreada por una inteligencia artificial. Adelante, Arturo. Bueno, aquí la pregunta es, ¿en dónde van a establecer esta imagen? En el Antiguo Testamento habla mucho de una abominación que desoladora. Precisamente cuando se habla de algo abominable, quiere decir algo repugnante, asqueroso, sucio. Y normalmente cuando se habla de abominación, se está hablando de un ídolo, de algo que se le rinde adoración, se le rinde culto, de la idolatría precisamente. Vamos a leer 2 Tesalonicenses 2:4. Ahí nos va a decir dónde. Mateo 24:15 también. Esos temas siempre se han comentado a lo largo de los años, del tiempo, dónde va a estar, y lo vamos a ver dónde la va a poner este personaje. Acuérdense que el centro de gobierno del anticristo es Israel, exacto, Jerusalén, precisamente. Primera de Tesalonicenses, ¿me dices? Segunda de Tesalonicenses 2:4. Vamos a verlo así rapidito para poder acabar hoy con este capítulo. Sí. Ay, caray, no encuentro Tesalonicenses, válgame Dios, mi Biblia no trae. No sé creer. ¿Primera o segunda? Segunda, ok. 2:4. 2:4 dice a la letra: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esa es una. Mateo 24:15. Vamos a ir rapidito. Mateo 24:15. Ya dijimos que está en ¿dónde? Donde está el templo, en Jerusalén. Dice Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ahí mero. ¿En dónde va a estar la abominación desoladora? En el lugar santo. En el lugar santo, precisamente. En el templo, ahí la van a poner. Acuérdense que ya habíamos visto en el 11, en el capítulo 11 de Apocalipsis, que el patio de los gentiles es entregado, el patio del templo es entregado a los gentiles. Así es. Y que el lugar santo, el naos, ya dijimos, el lugar santo y santísimo del templo,
está medido, es decir, está cubierto. Y los Así que adoran a él, ya lo vimos en el capítulo 11, precisamente desde ahí va a tener su centro de operación el anticristo, y ahí mismo va a poner esta estatua. Pero ¿qué dice? La abominación que desoladora, es decir, que destruye, que mata. Porque mucha gente ha pensado que que se refiere a cuando invadieron el templo. Sí hubo un acontecimiento histórico que sacrificaron un cerdo, pero ¿puede el cerdo destruir? No. No, precisamente está hablando de algo que está activo, Ajá. que Algo ordena, vigente. que mata. Precisamente es lo que estamos viendo, Así es. que la estatua esta se le ¿qué? Se le permitió, es decir, se le dio autoridad, o se le, ¿cómo podemos decir? Bueno, se le permitió por Dios que se le infunda el aliento, precisamente ¿para qué? Para que destruya, para que haga matar, y va a estar ahí precisamente en el templo. Y dice ahí Daniel que esta abominación desoladora va a estar, vamos a ver si podemos leer Daniel 12:11. Ahí nos dice cuánto tiempo va a estar ahí, está interesante. Muy bien. Daniel 11, 12:11. 12:11. Daniel 11:12, ¿verdad? 12:11. 12:11, perdón. Daniel 12:11. Dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Fíjese bien cuánto va a estar, 1290 días, dice que va a estar. La palabra hasta quiere decir el término de lo que se está hablando, es decir, de la abominación. Pero ¿cuándo va a ser establecida? Cuando se ha quitado El sacrificio el continuo sacrificio, es decir, después de los primeros 3 años y medio, cuando empieza la gran tribulación. Es decir, esta imagen va a ser establecida precisamente cuando ya se manifiesta totalmente el anticristo como realmente es, cuando empieza la gran tribulación. Ahí mismo, en ese tiempo, va a ser expuesta, ahí mismo se le va a infundir el aliento, y esta abominación desoladora o esta imagen va a estar ahí por 1290 días. ¿Cuál es el tiempo de gobierno del anticristo? 1260 días. Es decir, esta imagen va a estar 30 días más, es decir, un mes más de los 1260 días. Es decir, se va a extender un poquito más la gran tribulación después de los 1260 días. A veces pensamos que este tiempo es rígido, es decir, exacto, es exacto, pero no, se va a extender un poquito más. De hecho, más adelante ahí en Daniel dice que bienaventurado y santo el que llega a 1300. A ver si lo podemos checar rápido. Sí, es aquí mismo, dice, bienaventurado, es el verso 12, dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Ya se le agregaron 30 días y ahora se le agregan 45 días más a esos 30 días. Es decir, todavía se va a alargar un poquito más. Va a haber 2 meses y medio más todavía de gran tribulación, ¿te imaginas? Sí. Porque ya después de eso, pues ya viene el reino milenial, y luego dice, ¿y tú irás hasta el fin de qué? Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Pero cuál fin? ¿De los días? ¿Cuáles días? ¿Del gobierno de lo que estamos hablando? Estamos hablando de un gobierno Así es. del anticristo, precisamente ahí. Cuando empieza el capítulo de Daniel 12, empieza con ¿qué? Con la angustia de Jacob. Así es. Pues precisamente está hablando de ese periodo. Bueno, el caso es de que esta estatua va a estar ahí por 1290 días, es decir, 43 meses, que normalmente pues decimos que es 42, pero esta va a estar ahí todo ese tiempo. Imagínate, en ese tiempo mandando a matar a toda aquella persona que no le rinda adoración. Obviamente todas las personas que van a recibir la marca, pues eso ya están perdidos precisamente para siempre. Así y es. están reconociendo a este personaje como su señor. Como su señor, exactamente. Saben que quisiera vamos a cerrar el programa de hoy
me contaba una hermana y un sueño que ella tuvo. Dice que ella soñaba que estaba en tiempos precisamente del anticristo, ¿va? Hubo un momento donde mucha gente fue arrebatada y ella se miraba ahí y se quedaba, entonces andaba ahí escondiéndose y todo, es un sueño, ¿va? Obviamente, pero no aguantaba más el hambre. Entonces cuando no aguantaba más el hambre, dice que ella se dirigió como a un tipo de, como las casetas de votación, ¿va? Cuando vas a votar, y se dejó marcar en su mano. Y dice que cuando se dejó marcar, que era una fila grande de gente, era una fila enorme de gente que estaba yendo ahí a ese lugar, y se deja marcar y le abren unas puertas, dice que unas puertas muy grandes, y cuando le abren esas puertas, dice que cuando entra, dice que eran como unos jardines pero hermosos, o sea, hermosísimos, y había muchos pájaros y cascadas, y dice algo muy bonito, dice, ya después de que me dejé marcar. Dice, y había un amigo mío, dice, que iba a la iglesia conmigo. Dice, pero él iba huyendo. Dice, iban unos guardias tras de él. Dice, como que se había escabullido para entrar ahí a ese lugar. Entonces me gritaba a mí y me decía, corre, corre. Pero dice, yo nada más alcancé así a levantar lentamente mi mano derecha para enseñarle a él que pues ya estaba yo marcada. Dice, y en eso cuando ve mi mano y se grita, no puede ser, dice, y lo agarran, dice, y le dan una golpiza y se lo llevan. Dice, y en mí, dice, había una, dice, por fuera yo sonreía, ¿verdad? Para que la gente me miraba, pero había un vacío. Dice, un vacío, dice, ya ni era tristeza, es un vacío, una angustia. Dice que cuando desperté, di gracias a Dios porque todo había sido un sueño. Fíjate qué tremendo. Entonces, vamos la siguiente semana a hablar del tema de la marca de la bestia, y me gustaría invitar a todos los radioescuchas, si quieren, ahí en la página de la exégesis de todas las cosas, si han tenido sueños, hermanos, si han tenido alguna visión de lo que es la marca, de lo que es el fin, y quisieran comentárnoslos ahí en la página, vamos a leerlos y vamos a exponerlos la siguiente semana. O también comuníquese aquí a los números de Shekinah Radio para recibir sus llamadas y tener esa experiencia que hayan tenido ustedes, o sueños o visiones acerca del fin. Arturo, comentarios finales quieras agregar. Todo está bien con eso. Bueno, entonces los invitamos a la siguiente semana. Vamos a hablar de la marca de la bestia. Número 666 es literal, no es literal. ¿Qué significa tenerlo en la mano, en la frente? Ha sido un ensayo lo que hemos vivido con la pandemia. Fíjate, a cualquier lugar al que íbamos en la pandemia, siempre tenías que checarte ya sea tu mano o tu frente, ¿verdad? Entonces es un ensayo a donde tú entraras. Entonces el mundo se está preparando precisamente para esta marca. Vamos a ver la siguiente semana de qué se trata. Quédate en la programación de Shekinah 95.1 FM y pues nos vemos a la próxima semana, como cada lunes a las 9 de la noche. Te damos las gracias y Dios te bendiga. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es el nombre verdadero de Dios? ¿Cómo se formó el universo? ¿Quién es Dios? Solamente ¿Cuál es su llevar una vida recta? ¿Cómo puedo llevar una vida recta? ¿Cómo puedo llevar Creo a Dios. ¿Qué es? Ya es. ¿Cómo puedo pensar? La perfección. ¿Qué es la luz? ¿Cuál es el verdadero nombre de Dios? ¿Existe el alma? En el mundo hay muchas preguntas, pero solo una respuesta correcta. Escúchala en tu programa La Exégesis de Todas las Cosas con el pastor Eli Sánchez todos los miércoles a las 9 de la noche por Shekinah Radio 95.1 FM, señal con poder.